El 7 de septiembre de 2024, el Team BT4, responsables del mod del mismo nombre, publicaron la revisión 4 de la beta 13, que incluye un nuevo personaje, agregados estéticos, de habilidades y hasta donde se sabe, al gameplay. ¿Esta versión es superior a sus antecesoras? Vamos a averiguarlo. Como digo siempre, recuerden que el propósito de esta sección no es mostrar todos los cambios, sino cómo estos afectan al 1 vs 1 online bajo mi experiencia de 4 años jugando de esta forma. Además, tomaremos a la 13.2, es decir, la que le precede, para las comparativas necesarias. Seguramente habrá actualizaciones posteriores y cuando eso suceda tendrán su espacio. Para mayor entendimiento de los cambios en el meta, nos ayudaremos con estas tier list. Por último, si bien este es mi análisis personal, intentaré mantener la objetividad sin que mis preferencias nublen mi juicio. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es lo que hace que un luchador sea mejor que otro en Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? Tras debatir con diferentes jugadores con los que competimos en torneos que te dejaré ahí arriba a la derecha, llegamos a la conclusión que los parámetros a tener en cuenta son el melee, por ejemplo el incubrible, las técnicas de L2 triángulo, las habilidades de L2 círculo, los frames de contra Z, tanto a favor como en contra, barras de vida, tomando en cuenta que los tanques siempre tienen 10.000 puntos extra, escenarios, véase la parálisis de 3 estrellas que dura 10 segundos y se le puede sacar partido en el torneo de artes marciales, entre otros. Evidentemente, aquellos que sobresalgan en la mayor cantidad de características estarán por encima del resto. Si vieron nuestra Copa América 2024, no debería extrañarles quién ocupa el primer lugar: Broly Super Saiyajin 3, debido a su cañón borrador doble, que es el equivalente a las bolas de poder máximo de número 17 en el Sparking Meteor original, es decir, -1, 9000 de daño y se esquivan 2 veces. Sumado a su barra extra, defensa aumentada y melee potenciado, es lisa y llanamente el top 1 indiscutido. Prueba de ello, cómo barrió el piso él solo con Argentina. No, Tiene una específica, contra Z, no, mándale cañón borrador doble. No. Y la da de lleno. Vamos a ver si el Goku aguanta los instantes. Déjate de joder, no, Déjate de joder, amigo. Ayúdenlo. Boludo, está intratable, Broly. Contra Z. No, ese... Uy. 9, 10, 11. Gana el Broly al final. Uy. Se viene de nuevo la tech. No. Cañón borrador y Para saber qué es un timing negativo, en caso de que no lo sepas, acá te dejo una explicación. Aún así, ¿sabían que durante 7 meses Nappa fue invencible? No es joda. Se me escapó por completo cuando vimos la revisión 1 en enero. Lo resumiré en 8 palabras: tormenta llameante incubrible de 2 barras de ki. Aquellos que vieron mis análisis de las betas anteriores sabrán que es una descripción similar a la de Shin Shenron, y obviamente que era capaz de ganarle a cualquiera en cuestión de segundos, incluso a androides que eran incapaces de absorberlo. Por suerte, actualmente cuesta 3 y eso lo descendió a rango A. Goku Ultra Instinto fue separado en el señal y el dominado, que cuenta como transformación. Cabe recalcar que aunque en moveset sean prácticamente idénticos, poseen habilidades distintas, como el instinto imperfecto, la señal del despertar, el Kamehameha divino, la muestra divina, el Kamehameha supremo y el destello del dragón plateado.
A pesar de que el canon indique lo contrario, el Migate no Gokui incompleto destaca sobre el controlado, ya que su perseguidor saca volando al oponente a una distancia suficiente para hacer un poder máximo, a menos que se presione L1. Además, tiene una bola cargada rapidísima y el golpe de imagen, lo que claramente lo ubica en rango S detrás del fase 4, porque les eliminaron a los dos el cañón en X triángulo. Algo malo tenían que tener. El Neo Kikohu de Ten Shin Han está rotísimo, es -1, cada trirrayo es esquive individual y en cuanto te pegue uno es free win. Observen el damage. No, está re difícil esquivar esa lava. Es verdad, está difícil. De que no le agarro el timing. A ver. Ya sé lo que me van a decir. Quédate en el piso. Bueno, miren. Casi Así 3 que la barras, maté. boludo. Es una locura. Por si fuera poco, en la tierra en ruinas o en cualquier escenario que no tenga suelo, es insta-kill. ¿Qué se siente, Chris? ¿Sabes que te vas a morir ahora? Mirá eso, boludo. Mirá eso. No. Necesita un nerf urgente, porque tampoco es que sea muy complicado cargar la definitiva, y al igual que la tormenta llameante, no tiene counter. Y de momento conocemos a una persona que es capaz de esquivar 6. Cucaracha. Ok, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay! No, ¡Qué lástima! faltó ese. La ira serena de Gohan adolescente fue arreglada por fin. Los dioses nos escucharon y ese bendito ataque te conecta con el piso. Antes era un martirio absoluto. Este combo creo que podía llegar a sacar como 3 barras de vida. Si te lo hace bien. Es una locura. A ver. No. 25.000. Bellito se despidió del Super Kamehameha para obtener el Juego Perfecto, una ultimate que reconocerán de la cinemática de Dragon Ball Kakarot. Sin embargo, quien ocupa la segunda posición es el Super Saiyajin, que tiene los rayos de dedos de dispersión, que son, como ya adivinaron, negativos, se hacen con 2 barras de ki y sacan 5300. Es decente, considerando su golpe de imagen, pero le falta para hacer frente al legendario. Trunks Espada Fase 2 subió varios puestos por diversas razones. Entre ellas, creo que a alguien en el team le gusta mucho esta propiedad. El dios de la destrucción bajó de categoría porque su bola cargada tarda considerablemente en dejarlo en neutral, lo que lo hace muy lento en el intercambio de bolitas. Diversos costos de acometidas fueron arreglados, tales como el del príncipe, los sicarios de la patrulla roja y el de Picoro inicio. Finalmente, les dejo una comparativa entre el balance de la 13.2 y la 13.4. En conclusión, pudimos ver cómo el Team BT4, a pesar de no ser su meta principal, sigue preocupándose por la gente que disfruta de competir online en Budokai Tenkaichi 4 como nosotros y se aseguran beta a beta que tengamos un producto disfrutable a la vez que intentan mantener la esencia única de los Tenkaichi. Ya estamos a vísperas de que el Sparking Zero llegue a nuestras manos y en gran parte es por todos los que evitaron que esta franquicia caiga en el olvido. Esperemos que en las próximas ediciones vuelva mi combo con las transformaciones de Goku. Que no me olvidé, Hiro, no me olvidé, Apio, ¿Dónde está el costo reducido para que pueda hacer el combo con todas las transformaciones? Ya hablando en serio, ojalá se solucione el Neo Kikohu de Ten Shin Han y demás cosas necesarias como errores en los dañados. Recordá que al igual que Marian Mac y Matías Espinosa, podés ser un miembro del canal para obtener mejoras adicionales.
canales. Ya sabés que mi nombre es Medatrox, este fue mi análisis a la beta 13.4 del Team BT4 y nos vemos muy pronto.